Soy vigilante nocturno del Panteón de Dolores, en la Ciudad de México. Llevo ya varios años trabajando aquí, y aunque sé que mucha gente no aguantaría ni una hora en este lugar, a mí me resulta hasta reconfortante. Silencio absoluto, paz total. Pero todo cambió hace poco, una noche de octubre, en la que supe que no estaba tan solo como pensaba. Siempre me asignaban en la zona de la rotonda de las personas ilustres. Es un sector hermoso, lleno de tumbas de expresidentes, escritores, gente que dejó huella en el país, pero también es la zona con más leyendas. Dicen que ahí ocurren cosas, que si te quedas callado lo suficiente, puedes escuchar a alguien rezando, o que hay pasos que no suenan sobre la tierra, sino desde adentro de las tumbas. Esa noche, algo me despertó de golpe. No me había quedado dormido, eso lo sé. Estaba en la caseta mirando las cámaras, cuando escuché como si alguien respirara justo detrás de mí. Me giré de inmediato, pero como era de esperarse, no había nadie. Revisé todo. Pensé que quizás alguien estaba entrando sin permiso, algún curioso o algún indigente. Salí con mi linterna, pero en cuanto crucé la reja, sentí algo que nunca había sentido ahí: miedo. Caminé hacia el mausoleo de José María Pino Suárez y vi algo extraño. Las luces de la capilla central estaban encendidas. Nadie, absolutamente nadie debe de entrar ahí después de las 7 de la noche. Me acerqué con cautela y al mirar por la rendija de la puerta de madera vi una silueta caminando dentro. Un hombre. Era alto y tenía un sombrero. Toqué la puerta y grité: «Señor, no puede estar aquí a estas horas de la noche». Pero la figura no respondió. Caminó hasta el altar y atravesó la pared del fondo. No caminó hacia ella, la atravesó. Di un paso atrás y se me fue el aliento, literalmente como si me hubieran apretado el pecho. Y entonces escuché mi nombre: Rubén. No había nadie. Y no lo escuché en mi mente. Lo escuché al lado izquierdo, como si alguien me lo dijera al oído. Me giré y vi una tumba abierta, no por arriba, sino desde adentro, como si alguien hubiera empujado la lápida hacia afuera. Retrocedí. Tropecé con una losa rota y caí. Me dolía la pierna, pero eso ya no importaba, porque al alzar la vista vi a ese mismo hombre del sombrero, de pie sobre mi cuerpo, mirándome, sin ojos. Y entonces desperté. Estaba en la caseta. La grabación de las cámaras se había reiniciado. Eran exactamente las 3:33 de la mañana. Revisé las cámaras y todas tenían el mismo lapso perdido de 12 minutos. ¿Soñé todo eso? No lo sé. Pero esa misma semana renuncié, porque al mirar mi casillero encontré algo que no debía estar ahí: un sombrero antiguo y lleno de tierra como el de aquel hombre que encontré en la iglesia. En 2015 trabajaba como técnico de mantenimiento en el cementerio de Belén, en Guadalajara. Me asignaban la limpieza de las áreas más antiguas y el chequeo de los sistemas eléctricos en las criptas y corredores principales. No era un trabajo que me molestara. Siempre he sido una persona solitaria y los muertos no hacen ruido. O eso pensaba. La noche del 1 de noviembre me tocó quedarme solo. Uno de los vigilantes se reportó enfermo y me ofrecía a cubrir. Casi a las 2:37 de la mañana. El teléfono del módulo sonó. Me sobresalté. Era raro que llamaran a esa hora. Contesté: «¿Hola? ¿Quién habla?». Hubo un silencio y luego una voz muy familiar, demasiado familiar. Era la voz de mi madre, fallecida 2 años antes. Me quedé simplemente pasmado al escuchar eso. «¿Mamá?», dije, pero no hubo respuesta, solo un zumbido.
como si la línea se hubiera desconectado. Revisé el identificador y mostraba un número interno del cementerio, una extensión que correspondía a la cripta subterránea 3B, esa donde mi madre estaba enterrada. Quise pensar que era un mal sueño o una coincidencia terrible, pero algo me obligó a ir hasta esa cripta. Bajé con mi linterna y al llegar sentí que el aire era más denso, más frío, y lo peor fue que el candado del acceso estaba abierto. Bajé, y ahí frente al nicho donde reposaban sus restos estaba una silla de madera, una que yo mismo había llevado durante su entierro, para sentarme mientras lloraba. Sobre la silla había un pañuelo blanco, el que yo usaba para limpiarse los ojos. No podía entender qué estaba pasando. Me arrodillé y comencé a llorar, no por miedo, sino por culpa, porque no estuve cuando ella murió, porque no me despedí. Me quedé ahí más de una hora, en silencio. Al volver a la caseta, el teléfono volvió a sonar. Gracias, dijo la voz, y luego se cortó. Al día siguiente le conté a un compañero. Se puso pálido. Me juró que el teléfono de esa cripta había sido desactivado hacía más de 10 años. Fui con él a verificarlo, y ahí, entre los cables rotos, encontramos algo más. Una nota doblada, escrita con la letra de mi madre. Decía: no estés triste, te sigo esperando. Desde esa noche algo cambió. No volví a recibir llamadas, pero cada vez que paso frente a esa cripta, puedo oler su perfume, y a veces, solo a veces, me parece escuchar que alguien me llama por mi nombre, desde abajo de esa cripta. Soy coordinador de operaciones en un cementerio, o como la mayoría me llama, el gerente del panteón. Parte de mi trabajo consiste en sentarme con las familias y ayudarlas a organizar los funerales, coordinar la compra de parcelas y asegurarme de que todo el proceso se lleve con respeto y sin contratiempos. Un día llegó a mi oficina un hombre llamado Antonio, unos 30 y tantos años, profundamente espiritual. Me dijo que su padre estaba en cuidados paliativos y quería adelantar la compra del terreno para su descanso final. Antonio tenía un acento muy marcado y se notaba a leguas que era un hombre lleno de cariño y fe. Me mostró algunas fotos de su papá, un hombre con una mirada noble, aún joven para partir, pero el destino no espera y ese mismo fin de semana falleció. Antonio organizó el servicio fúnebre en el cementerio donde trabajo, ubicado en las afueras de Cuernavaca. El día del funeral, una tormenta cubría el cielo. Para muchos, la lluvia en un sepelio es señal de buena fortuna, de una despedida limpia. La procesión se detuvo un momento frente al edificio principal. Yo salí bajo el toldo para verlos pasar, y desde uno de los autos, Antonio me saludó con la mano. Le respondí el saludo. Luego volví a la oficina a esperar a que todo estuviera listo para el entierro. Me subí a una de las camionetas del cementerio y acompañé a la caravana a este lugar final, donde me quedé bajo mi paraguas, supervisando el servicio, como siempre hago. Al terminar, di un par de vueltas en la camioneta para inspeccionar los alrededores. Tenía mucho papeleo por hacer y además de encargarme del cierre del panteón. La hora de salida es alrededor de las 5:30 de la tarde, y como era marzo, ya estaba comenzando a oscurecer, pero ese día, con la tormenta encima, parecía que ya era de noche. Mientras manejaba rumbo a la oficina, vi fugazmente una silueta entre las lápidas, moviéndose apresuradamente por uno de los pasillos del cementerio. La figura se desvió detrás de un seto y desapareció de mi vista. Toqué el claxon para avisarle que el lugar estaba por cerrar, pero no volví a verla. Tomé mi paraguas y salí bajo la lluvia, dirigiéndome a la zona donde lo vi. Rodé el seto y miré hacia el pasillo de lápidas. No había nadie. Caminé bajo la lluvia por casi 20 minutos, buscando sin encontrar a nadie. Eventualmente regresé a mi oficina.
Revisé las cámaras de seguridad, pero no detectaron nada fuera de lo normal. La lluvia dificultaba la visibilidad y para ese momento ya era completamente de noche. Traté de concentrarme en terminar el papeleo, con un ojo puesto en los monitores, cuando escuché algo que me heló la sangre. La puerta principal del edificio se cerró de golpe. Me levanté de inmediato. ¿Hola?, grité. Pensé que tal vez era la misma persona que vi entre las tumbas, alguien que se había quedado encerrado y buscaba ayuda. Salí al vestíbulo y estaba vacío. Volví a preguntar, más bajo esta vez. ¿Hola? Solamente hubo silencio. Me acerqué a una de las ventanas para ver si alguien había salido, y entonces lo vi. Al otro lado del vidrio, un hombre me observaba en completo silencio. Su expresión era neutra, casi vacía. Di un salto del susto, pero él no reaccionó. Me acerqué más y entrecerré los ojos. Su rostro me resultaba aterradoramente familiar. Era el mismo hombre de las fotos que me mostró Antonio. Era su padre. No tenía sentido. Él ya había sido sepultado. Yo estuve ahí. Supervisé todo. Aún así, con el corazón latiéndome con fuerza, salí corriendo bajo la lluvia hasta donde había visto al hombre. Pero no había nadie. No se dirigía hacia los campos. No se ocultaba en ningún arbusto cercano. Simplemente había desaparecido. Me quedé ahí, empapado y temblando, mirando a mi alrededor como si eso pudiera darle una explicación lógica a lo que acababa de presenciar. No la encontré. Volví a la oficina, recogí mis cosas y cerré con llave. Me subí a mi coche. No hablé con nadie en el camino. Cuando llegué a mi casa, mi esposa me preguntó por qué tenía esa cara tan pálida. Lo único que pude decirle fue que tuve un día largo en el trabajo. Hasta hoy quiero creer que mi mente me jugó una mala pasada, que estaba exhausto y confundido. Pero cuando vuelvo a recordar esa expresión vacía del otro lado del cristal, aún se me eriza la piel. Mi nombre es José. Esto que les voy a contar ocurrió en el mes de octubre, en una de esas noches frías y ventosas que ya huelen a muerte. Vivo en una ciudad con historia, pero empobrecida por el tiempo. De esas que tienen edificios antiguos de cantera, calles estrechas, faroles que parpadean y una energía extraña cuando cae la noche. Todo se siente congelado en esta época. Era una de esas madrugadas largas donde no podíamos dormir una amiga y yo. Aburridos y sin mucho que hacer, decidimos salir a las 3 de la mañana a divertirnos. Ya sé, no es precisamente inteligente salir a esa hora por una ciudad vieja y pobre, pero a nosotros nos gustaba el peligro. Sentíamos que eso alimentaba la inspiración. Ambos somos fanáticos del metal, y en ese entonces teníamos nuestra propia banda, así que salimos manejando sin rumbo, con la música a todo volumen por las avenidas desiertas. Después de un rato, nos pareció buena idea hacer algo más oscuro. Caminar por un cementerio antiguo que está detrás de la plaza del centro histórico de Guanajuato. Ese panteón es enorme, dividido por ambos lados de una carretera empedrada. Cada lado ocupa al menos unas 20 hectáreas, yo creo. La parte que nos interesaba era la más vieja. Un sector apartado por una reja oxidada y una puerta de hierro con candado roto. Entramos sin pensarlo demasiado. Nos pusimos a explorar, a leer lápidas cubiertas de musgo, tomar fotos, reírnos. Lo admito, eso fue algo irrespetuoso. Pero eran tumbas de más de 100 años. Nadie vivo para molestarse y supusimos que los muertos tampoco lo harían. Después de una hora caminando entre tumbas rotas y criptas olvidadas, nos sentamos a descansar bajo un viejo árbol de nogal, justo en el centro del cementerio, y fue ahí cuando ocurrió. Escuchamos la risa de una niña. No era lejana, no era un eco. Estaba cerca, y muy cerca. Mi primer pensamiento fue que era uno de esos juguetes que a veces dejan en las tumbas infantiles. Quizá se activó con el viento
o tenía algún sensor. No soy de asustarme fácil, así que simplemente lo mencioné como algo curioso. Mi amiga también se lo tomó con humor. Nos reímos, hicimos bromas y seguimos platicando bajo la luz tenue de la luna. Pero algo empezó a sentirse mal, como si alguien nos observara desde algún rincón que no podíamos ver. Me incomodó, pero traté de ignorarlo. Pensé, te estás sugestionando. Hasta que mi amiga en voz baja me dijo, creo que hay alguien entre los árboles, allá, en el bosque junto al panteón. Miré hacia donde señalaba. Había sombras, formas, ramas, pero no vi nada claro. Sin embargo, el ambiente se volvió denso. El aire se sentía más frío, más pesado. Nos levantamos para irnos, y justo cuando dábamos los primeros pasos para alejarnos, volvió el mismo sonido, la risa, idéntica, como si alguien la estuviera reproduciendo una y otra vez. Y esta vez vino acompañada de pasos, ramas crujiendo, hojas secas pisadas, muy cerca. No nos detuvimos a investigar, corrimos. Bajamos la colina que divide la sección antigua del cementerio y corrimos sin mirar atrás, directo hacia donde había dejado mi coche. Yo jamás había corrido tan rápido. Era como si la risa nos estuviera siguiendo. Era continua, burlona. No recuerdo ni cómo abrí la puerta del auto. Solo recuerdo el pánico, el sudor frío, el impulso de huir. Encendí el motor, puse reversa sin mirar y salí disparado hacia la carretera, que por suerte no venía nadie. Manejamos en silencio hasta llegar a la única gasolinera abierta a esa hora. Un lugar perdido en una glorieta con apenas un par de luces encendidas. Estábamos tensos, sin aliento, intentando entender qué había pasado. Fue ahí donde notamos algo extraño. La puerta trasera del coche estaba abierta. Nos miramos en shock. Yo sabía perfectamente que ninguno de los dos la había abierto. No había ninguna razón para que estuviera así. Tomé una linterna y revisé los asientos traseros. Y nada. Ningún objeto raro. Ninguna presencia. Cerré la puerta con fuerza y volví al volante, temblando. No dijimos mucho en el camino de regreso. Solo hubo silencio. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que nos siguió en ese cementerio. No sé si fue nuestra imaginación, una broma pesada o algo mucho más oscuro. Pero cada vez que cuento esta historia, me vuelve esa misma sensación en la espalda. Esa que te obliga a voltear atrás, porque juras que hay algo justo detrás de ti mirándote. Ahora les voy a contar algo que me pasó hace como 3 años cuando trabajaba como velador nocturno en el Panteón de Belén, aquí en Guadalajara. Y antes de que me digan que estoy loco, déjenme decirles que yo era súper escéptico de esas cosas. Yo creía que los fantasmas y toda esa onda eran puras tonterías, hasta esa noche. Era febrero del 2021. Hacía un frío cabrón y estaba lloviendo. Yo tenía apenas 2 semanas trabajando ahí y la verdad es que el trabajo me gustaba porque era tranquilo, ¿no? Nada más tenía que dar unas rondas cada 2 horas, revisar que no hubiera vandalismo y ya. El sueldo no estaba mal y pues necesitaba la lana. El Panteón de Belén, para los que no lo conocen, es uno de los cementerios más antiguos de Guadalajara. Está lleno de historia, tiene tumbas desde el siglo XIX y pues obviamente hay un chingo de leyendas. Pero yo pensaba, son puras historias para asustar turistas. Aquella noche todo empezó normal. Llegué a las 10 de la noche como de costumbre, saludé al compañero del turno anterior, me dio las llaves de la caseta y se fue. Las primeras horas se pasaron volando. Anduve checando mi celular, viendo videos en YouTube, lo típico. Como a las 12 hice mi primera ronda. Todo iba en orden. Pero como a la 1:30 de la madrugada empecé a escuchar unos ruidos raros. Al principio pensé que eran gatos,
porque ahí siempre hay un montón de gatos callejeros que se meten. Pero estos ruidos eran diferentes, como como si alguien como si alguien estuviera caminando sobre las hojas secas, pasos lentos, muy suaves. Me asomé por la ventana de la caseta y no vi nada. La lluvia había parado, pero todo estaba súper oscuro. Solo había unas cuantas lámparas prendidas en el camino principal, pero la mayoría del cementerio estaba en penumbras. Pensé, seguramente es mi imaginación, y seguí en lo mío. Pero más o menos como a las 2 de la mañana, los ruidos se intensificaron. Ahora ya no eran solo pasos, sino como si alguien estuviera moviendo flores o arreglando algo en las tumbas. Y yo sabía que no podía ser el viento porque ya no hacía nada de aire. Agarré mi linterna y salí a hacer una ronda antes de tiempo, solo para asesorarme de que todo estuviera bien. Caminé por el sendero principal, alumbré hacia todos lados, pero no vi nada extraño. Llegué hasta la zona más antigua del cementerio, donde están las tumbas más elaboradas, esas con estatuas de ángeles y cruces enormes. Todo parecía normal, pero cuando iba de regreso a la caseta, vi algo que me heló la sangre. Al fondo, como a unos 50 metros, había una figura blanca parada junto a una tumba. Una mujer vestida completamente de blanco, como si fuera un vestido de novia pero viejo. No se movía, solo estaba ahí parada. Mi primer pensamiento fue: alguien se metió en el cementerio. Grité: oiga señora, el panteón está cerrado. Pero la mujer no se movió ni volteó. Empecé a caminar hacia ella, alumbrándola con la linterna. Pero por más que caminaba, parecía que no me acercaba. Era como si ella se alejara a la misma velocidad que yo me acercaba. Y aquí viene lo más cabrón. Cuando por fin logré acercarme lo suficiente, la mujer volteó hacia mí. Pero no tenía cara. O sea, tenía la forma de una cara. Pero donde debían de estar los ojos, la nariz, la boca, no había nada. Era como ver una cara borrada, difuminada. Me dio tanto pinche miedo que salí corriendo hacia la caseta como idiota. El corazón me latía a 1000 por hora y las manos me temblaban. Me encerré en la caseta y ya no salí hasta que llegó mi relevo a las 6 de la mañana. Al día siguiente le conté a mi supervisor lo que había pasado, y el cabrón nada más se rió y me dijo: ah, ya conociste a la dama de blanco. No te preocupes, ella no hace daño, solo se aparece de vez en cuando. Resulta que todos los veladores que habían trabajado ahí la habían visto en algún momento. Me contaron que según la leyenda era una mujer que había muerto en su día de boda ya por 1890 y algo más o menos. Su familia la enterró con el vestido de novia puesto y desde entonces su espíritu aparece por las noches como buscando algo o a alguien. Pero eso no fue lo único raro que me pasó trabajando ahí. A la semana siguiente, un martes por la madrugada, estaba haciendo mi ronda cuando escuché música de mariachi, pero muy suave, como si viniera de muy lejos. Seguí el sonido y me llevó hasta una tumba que tenía escrituras en la lápida que ya no se podían leer por lo viejas. La música se escuchaba más fuerte ahí, pero no había nadie. No había ningún aparato, no había nada que pudiera estar reproduciendo música. Solo esa tumba vieja y el sonido de mariachi que parecía salir de abajo de la tierra. Me quedé ahí parado como 10 minutos, tratando de entender qué chingados estaba pasando, cuando de repente la música se detuvo de golpe. Un silencio total. Y entonces escuché una voz. La voz de un hombre mayor que decía: gracias por escuchar, joven. Pero no había nadie ahí. Después me enteré por los otros veladores que en esa tumba estaba enterrado un mariachi famoso de principios del siglo XX. Decían que de vez en cuando su espíritu tocaba música para quien lo quisiera escuchar, pero la experiencia que más me marcó fue la última semana que trabajé ahí. Era un viernes de marzo. Había luna llena y todo se veía medio fantasmagórico.
Como a las 3 de la mañana estaba en la caseta cuando escuché que tocaron la puerta. Pensé, ¿quién puede ser a estas horas? Me asomé por la ventana, pero no había nadie. Los toques siguieron, pero ahora más fuertes y desesperados. Abrí la puerta y no había absolutamente nadie. Pero lo raro es que en el suelo había flores frescas, como si alguien las acabara de dejar ahí. Recogí las flores y vi que tenían una tarjeta que decía: para mi esposo querido, que descanse en paz. Pero la letra se veía antigua, como si lo hubieran escrito con pluma y tinta. Decidí investigar un poco y caminé por el cementerio buscando alguna tumba que pudiera corresponder con esas flores. Encontré una lápida que decía: aquí yace don Aurelio Mendoza, esposo amado, con fecha de muerte de 1924. Las flores encajaban perfectamente en el pequeño florero que había ahí. Pero lo que me dio escalofríos fue que cuando puse las flores en el florero, escuché claramente una voz de mujer que decía: gracias, joven. Cada año vengo a traerle flores, pero ya no puedo cargarlas como antes. Me di la vuelta y vi a una señora mayor, vestida con ropas de principios del siglo pasado, que me sonreía, pero podía ver a través de ella, como si fuera transparente. Me sonrió, asintió con la cabeza y desapareció. Ahí fue cuando dije: ya estuvo bueno de esto. Al día siguiente renuncié, no porque me diera miedo, sino porque me di cuenta de que ese lugar tenía demasiada energía, demasiadas historias, y yo no estaba preparado para lidiar con eso todas las noches. Años después supe que el Panteón de Belén es considerado uno de los más embrujados de México, que hay tours nocturnos donde la gente va específicamente a ver apariciones, y que muchos de los veladores que han trabajado ahí tienen historias similares a las mías. La verdad es que esa experiencia me cambió completamente la perspectiva sobre lo paranormal. Antes era súper escéptico, pero después de vivir eso con carne propia, ya no puedo negar que hay cosas que no podemos explicar con la lógica. Y aunque ya no trabajo ahí, de vez en cuando paso por el panteón durante el día. Siempre me detengo en la tumba de don Aurelio para ver si siguen apareciendo las flores frescas. Y sí, cada cierto tiempo hay flores nuevas, sin que nadie sepa quién las pone. Esta historia me la contó mi compadre Jorge, que trabajó durante 15 años como sepultero en el Panteón de Dolores aquí en la Ciudad de México. Jorge es un güey muy tranquilo, muy centrado. No es de los que andan inventando cosas o exagerando. Pero lo que me contó, mi hermano, hasta a mí me dio escalofríos. Todo empezó por allá del 2019. Jorge ya tenía como 10 años trabajando en Dolores. Conocía el lugar como la palma de su mano. Para los que no conocen, el Panteón de Dolores es enorme. Es el cementerio más grande de América Latina. Allí están enterradas un buen de personas famosas, políticos, artistas, gente importante. Pero también hay secciones enormes de gente común y corriente, como mi familia y la tuya. Jorge trabajaba principalmente en la sección 15, que es una zona menos visitada, donde están enterradas personas de clase media de los años 40, 50 y 60. Su trabajo era mantener las tumbas, cavar nuevas fosas cuando era necesario y dar mantenimiento general a esa área. Era un trabajo solitario. Jorge llegaba a las 6 de la mañana y se iba a las 2 de la tarde. La mayoría del tiempo estaba solo en esa sección, pero como te digo, no es de las zonas que más visita la gente. Pero en septiembre del 2019 empezó a notar algo raro. Todas las mañanas, cuando llegaba a trabajar, encontraba una tumba recién cavada, una tumba perfecta, bien hecha, con las dimensiones exactas que se necesitan, pero él no la había cavado. Al principio pensó que algún compañero de otro turno había estado trabajando en su sección sin decirle. Fue a preguntar con el supervisor, pero le dijeron que no, que nadie más tenía asignada esa área. La cosa se puso más rara cuando Jorge se dio cuenta de que las tumbas aparecían exactamente donde él las necesitaba. Por ejemplo, si tenía programado un entierro para el martes, el lunes por la mañana ya estaba la fosa lista, perfecta, lista para usar. Eso le ahorraba mucho trabajo a Jorge.
porque cavar una tumba es algo pesadísimo. Te puedes tardar todo el día. Pero también lo tenía preocupado porque no entendía quién carajos le estaba cavando. Decidió investigar. Una noche se quedó escondido cerca de su sección para ver si cachaba a quien fuera que estaba haciéndole el trabajo. Se escondió detrás de un mausoleo grande como a las 8 de la noche y se puso a esperar. Como a las 10 de la noche empezó a escuchar ruidos. El sonido inconfundible de alguien cavando. Pala contra tierra, tierra cayendo, respiración pesada. Los sonidos venían exactamente del lugar donde Jorge sabía que necesitaba una tumba nueva para el día siguiente. Se acercó con mucho cuidado, tratando de no hacer ruido. La luna estaba casi llena esa noche, así que había suficiente luz para ver, y lo que vio lo dejó pensando. Había un hombre cavando una tumba, un hombre mayor, como de unos 60 años, vestido con ropa de trabajo antigua, overol de mezclilla, camisa blanca, sombrero de paja. Pero lo raro era que Jorge podía ver a través de él. Era transparente, como un holograma. El hombre cavaba con una técnica perfecta, muy profesional. Se notaba que había hecho eso toda su vida, y cavaba rápido, mucho más rápido de lo humanamente posible. En cosa de media hora ya tenía la fosa casi terminada. Jorge se quedó ahí parado, sin saber qué hacer. No sentía miedo, más bien curiosidad. El hombre fantasma no parecía darse cuenta de que lo estaban viendo. Estaba completamente concentrado en su trabajo. Cuando terminó la tumba, el hombre se enderezó, se limpió el sudor de la frente, aunque Jorge sabía que los fantasmas no sudan, y volteó directamente hacia donde estaba Jorge escondido. «Buenas noches, compañero», le dijo con una voz rasposa. «No quería asustarte, solo estoy haciendo mi trabajo». Jorge salió de su escondite con las piernas temblándole un poco. «¿Quién es usted?», le preguntó. «Me llamo Evaristo Hernández», respondió el fantasma. «Trabajé aquí durante 30 años, desde 1945 hasta 1975. Esta era mi sección». Jorge había escuchado ese nombre. Los compañeros más viejos a veces hablaban de don Evaristo, un sepultero legendario que había trabajado en Dolores décadas atrás. Decían que era el mejor, que nadie cavaba tumbas como él. «Pero usted está muerto, ¿verdad?», preguntó Jorge. Evaristo se rió. «Pues sí, joven. Morí en el 78, de un infarto. Me enterraron aquí mismo, en la sección 12. Pero pues, como que no me acostumbro a estar sin hacer nada. Toda mi vida trabajé. No es estar nomás ahí acostado». Jorge no sabía qué decir. Era la conversación más surreal de su vida. «¿Por qué me está ayudando?», le preguntó. «Porque veo que eres trabajador, como yo era, y el trabajo de sepultero es pesado. Necesitas toda la ayuda que puedas conseguir», respondió Evaristo. «Además, me gusta mantenerme ocupado. En el mes ya no hay mucho que hacer». A partir de esa noche, Jorge y Evaristo desarrollaron una rutina extraña pero funcional. Jorge llegaba por las mañanas y encontraba las tumbas que necesitaba ya listas, y de vez en cuando, por las noches, se quedaba un rato para platicar con su compañero fantasma. Evaristo le contaba historias del cementerio, de cómo era trabajar ahí en los años 50 y 60. Le platicaba de entierros famosos que había presenciado, de gente importante que había ayudado a enterrar. También le daba consejos técnicos sobre cómo cavar mejor, cómo hacer que las tumbas fueran más duraderas. «La clave», le decía Evaristo, «es hacer el trabajo con respeto. Cada tumba que cavas es la casa final de alguien. Tiene que estar perfecta, porque ahí va a descansar para siempre». Jorge empezó a notar que su trabajo mejoraba. Las tumbas que cavaba, cuando las cavaba él, quedaban mejor que antes, y también empezó a sentir más respeto por su trabajo, más orgullo. Pero lo que más le impresionaba a Jorge era la dedicación de Evaristo. El viejo seguía trabajando después de muerto, por puro amor al oficio. No lo hacía por dinero, obviamente, ni por reconocimiento. Lo hacía porque era lo que sabía hacer, lo que le gustaba hacer.
Una noche Jorge le preguntó: «Don Evaristo, ¿no se cansa? ¿No quiere descansar?» «Ay, joven», respondió el fantasma, «cuando uno hace lo que le gusta no es trabajo. Y yo siempre dije que me iban a tener que sacar de aquí con los pies por delante. Pues ya me sacaron, pero aquí sigo». Todo iba bien hasta que llegó un nuevo supervisor al cementerio. Un tipo joven, recién salido de la universidad, con muchas ideas modernas sobre eficiencia y productividad. Este supervisor se dio cuenta de que Jorge estaba siendo demasiado productivo. Tenía sospecha de que Jorge estaba usando trabajadores no registrados o que estaba haciendo trampas de alguna manera. Una noche se quedó a espiar a Jorge y efectivamente vio a Evaristo trabajando. Pero en lugar de sentir curiosidad al respecto, el supervisor se espantó gacho. Salió corriendo y al día siguiente fue con el director del cementerio. «Hay actividad paranormal en la sección 15», reportó. «Necesitamos hacer una limpia espiritual». Trajeron a un cura para que les bendijera la zona. El cura roció agua bendita por todos lados, recitó oraciones, hizo todo el ritual completo. Jorge sabía que eso no iba a terminar bien. Esa noche Evaristo apareció por última vez. Se veía más transparente que nunca, como si se estuviera desvaneciendo. «Me tengo que ir, joven», le dijo con tristeza. «La bendición me está obligando a irme, pero quiero que sepas que trabajar contigo fue un placer. Eres un sepultero de los buenos». «¿A dónde va a ir?», preguntó Jorge. «No sé», respondió Evaristo. «A donde van los muertos que ya no pueden quedarse aquí. Pero no te preocupes por mí. Preocúpate por hacer bien tu trabajo. Y recuerda, cada tumba que caves es sagrada». Jorge extendió la mano para despedirse, pero obviamente no pudo tocar a Evaristo. El fantasma hizo el gesto de darle la mano y sonrió. «Ha sido un honor trabajar contigo, don Evaristo», le dijo Jorge. «El honor fue mío, compañero», respondió el viejo y desapareció para siempre. Desde esa noche, Jorge tuvo que volver a cavar todas sus tumbas solo. El trabajo se volvió mucho más pesado, pero Jorge nunca se quejó. Había aprendido de Evaristo la importancia de hacer el trabajo con amor y respeto. Lo que sí empezó a notar Jorge es que a veces, cuando estaba cavando y se sentía muy cansado, escuchaba la voz de Evaristo dándole ánimos. «Échale ganas, joven, ya casi terminas», o «esa tumba te está quedando muy bien». También empezó a encontrar herramientas viejas enterradas en lugares extraños. Palas antiguas, picos de los años 50, herramientas que claramente habían pertenecido a Evaristo, como si el viejo le estuviera dejando regalos desde el más allá. Jorge siguió trabajando en Dolores hasta 2023, cuando se jubiló. Dice que nunca volvió a ver a Evaristo, pero que siempre sintió su presencia, especialmente en los días más difíciles. El día que se jubiló, Jorge fue a la tumba de Evaristo en la sección 12. Le llevó flores y le dio las gracias por todo lo que le había enseñado, y juraba que escuchó la voz del viejo diciéndole: «Que te vaya bien, compañero. Fuiste un gran sepultero». Ahora Jorge vive tranquilo con su pensión, pero dice que a veces extraña esas noches platicando con Evaristo, y que si algún día se muere y lo entierran en Dolores, espera poder encontrarse con su viejo compañero para seguir trabajando juntos en el más allá. La historia de Jorge me hizo reflexionar mucho sobre el trabajo y la dedicación. Evaristo amaba tanto su oficio que siguió haciéndolo después de muerto, y eso es algo que no mucha gente puede decir, que haría su trabajo incluso sin estar vivo.